comienza el año nuevo y comienzan los planes. Quiero hacer dieta, quiero entrar al gimnasio, quiero viajar a algún lugar, pues quiero comenzar algún lugar de trabajo. O sea, siempre estamos haciendo planes, esos planes de año nuevo, que a veces muchos de ellos, sobre todo esto de hacer dieta y entrar a un gimnasio, por lo general no se cumplen, porque siempre se siguen aplazando. Pero hay cosas que tenemos que mirar a la palabra de Dios y entender, mis amados, realmente a qué nos está llamando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos estar enfocados en las añadiduras. Esa es una ordenanza. Nuestro enfoque no puede ser en las añadiduras, sino que tienen que estar muy direccionales, muy alineados con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente la vida en este mundo, mi amado, es transitoria, es efímera, y nuestra mirada yo digo, la vida es una plataforma donde aquí se nos va a revelar, por gracia de Dios, al Cristo bíblico, al Cristo Salvador. Y nosotros, a partir de ese momento, nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos. Tiene que estar puesta hacia arriba, mi amado. Entonces, hoy muchas tienen la posibilidad de poder compartir con amigos, con familiares, pero que nunca se nos olvide, mis amados, cuál es el motivo de nuestra celebración. Que no es la comida, que no es la bebida, sino que es Cristo Jesús. Que todo lo que hacemos, como dice la palabra de Dios, lo que comamos o lo que bebamos, lo hagamos en el Señor. Y incluso le digo más, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y eso es algo que cada cristiano tiene que tener de una manera constante en su mente. Que sus acciones, que sus hechos, que sus palabras, mis amados, tienen que ser para la gloria y la honra de Dios, y sobre todo, con la mirada puesta en el reino de los cielos. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, jamás se va a tratar de hacer resoluciones humanas, porque todo esto de ir al gimnasio, de hacer ciertos planes o de viajar, estos son resoluciones humanas, es una realidad, es lo que yo quisiera en mi corazón, pero en realidad muchas veces no se reflexiona nuestra vida en base al fundamento de la palabra de Dios y decir qué es lo que Cristo realmente me está llamando a hacer. Entonces, si realmente estamos cumpliendo en este mundo, caminando bajo los principios del reino de Dios, si realmente estoy pues poniendo mi mirada, repito, en Cristo, y si es el motor impulsor de mi vida. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces hay 10 aspectos, aproximadamente 10 aspectos que quiero comentar con usted, para que usted a partir de hoy comience a meditar en ello. Yo le exhorto que si toma notas, pues anote el aspecto, anote el versículo bíblico y que esté orando por ello. Esté orando por ello, porque son cosas, amados, que tienen que reflejarse en la vida del verdadero creyente en Cristo. Entonces, es importante que lo tengamos. El primero de todos ellos es la renovación de la mente en Cristo. Tenemos un llamado, mi amado, que es Romanos 12:2. La palabra dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el Señor cada año, y déjeme decirle que más que cada año, cada día, mi amado, nos está haciendo un llamado, que es muy claro, a la renovación del entendimiento. Ahora, es un año en el que el Señor nos está invitando, mi amado, a que sigamos patrones conforme a su palabra, no a estar siguiendo estos patrones de mundo, porque déjeme decirle que desafortunadamente para muchos llamados cristianos todavía las motivaciones siguen siendo las motivaciones del mundo, todavía sus patrones de comportamiento siguen siendo a la manera del mundo, buscan las mismas cosas del mundo, cuando en realidad nuestra mirada tiene que estar puesta en otra dirección. Entonces necesitamos tener una reflexión, una introspectiva, y es así. Y déjame decir, no solamente cada inicio de año, sino cada día. Si realmente nuestra perspectiva es la perspectiva del reino de Dios, si realmente estamos renovando nuestro entendimiento, y sobre todo, si lo que está primando en nosotros es el fundamento de la santa palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero en que yo le exhorto que estemos orando, que usted comience a orar en este año, mi amado, este inicio de año ya. De hecho, comienza a hacer ya. Lo primero es por la renovación de su entendimiento. Señor, ayúdame a renovar mi entendimiento para comprobar tu buena voluntad, perfecta, agradable. Eso es lo primero que vamos a hacer. Oremos al Señor, repito, para la renovación de nuestro entendimiento. Y un entendimiento que no va a venir así por obra mágica. Esto no es mágico. Un entendimiento que va a venir por medio de la renovación. Tiene que manifestarse la palabra de Dios en nuestra mente. Por lo tanto, comience a orar con propósito. No comience a orar al aire. Saque ya de una vez y por todas la oración de la hora, de la comida, de la cena, del desayuno, diciendo gracias por la comida, amén. No. Eso es un agradecimiento en un momento por la provisión de Dios, pero comienza a sacar su oración de ese momento y váyase a los tiempos de comunión íntima con Dios y comience a orar con propósito. El cristiano no ora al aire a ver lo que se me ocurre en ese momento. El cristiano va a orar con propósito y yo le exhorto muchísimo a que oremos los unos por los otros. Yo le exhorto muchísimo a que usted tenga en estos lives cuando usted se conecte, que usted tenga una lista de personas que en la medida que vayan saliendo ahí diciendo, por favor, yo tengo esta situación de trabajo, de salud, usted ponga y diga, a ver, usted no tiene que conocerlo personalmente, usted no tiene que verlo, es su hermano en Cristo.
Somos una familia en Cristo, mi amado. Y eso no es ni por carne, ni por voluntad de carne, sangre, varón, ni de... Esto es voluntad de Dios. Y lo dice claramente Juan 1, 11 al 13. Entonces, por favor, usted tiene que verlo. Tiene que verlo y tiene que entender que no necesita verme a mí personalmente. Aunque yo ponga una cortina delante aquí y yo le pida, por favor, oremos los unos por los otros. Eso hay que hacerlo, es ordenanza de Dios. Así que, por favor, haga una lista y en esa lista usted va a anotar las peticiones de oración de los hermanos. Por salud, por necesidades de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por favor, tenemos que empezar a orar con propósito. Número 1, renovar nuestra mente en Cristo. Y tenga como fundamento Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Número 2, examen de fe y obra de amor. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Escúcheme, las obras nos salvan, pero son testimonio de que verdaderamente nos está salvando. Caminamos en esas buenas obras. Por lo tanto, número 2, oremos al Señor diciendo, Señor, ayúdame a examinar mi fe y ayúdame realmente a entender si yo estoy caminando en amor. Porque la palabra es clara que cuando dice, quien ama ha conocido verdaderamente a Dios. Una señal inequívoca, mis amados, que alguien que es verdaderamente un creyente, alguien que ha conocido verdaderamente a Dios, es porque sencillamente tiene un propósito muy definido caminando en Él y ha conocido al Señor por medio del amor de Dios. Entonces, número 2, examen de la fe y obra de amor. Entonces, vamos por parte. Número 1, renovación de nuestra mente en Cristo. Y número 2, examen de fe y obra de amor. Y aquí tenemos como fundamento Santiago 2:17. La fe verdadera, repito, siempre va a producir fruto. No hay creyente, no hay cristiano sin fruto. Un creyente, aparentemente creyente, llamado creyente, que no rinda fruto, es una persona muerta. Número 3, estamos llamados a perseverar en oración y comunión con Dios y exhortación los unos con los otros. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Nos dice sencillamente, orad sin cesar. Perseverancia en la oración. No hay vida cristiana sin comunión con Dios. No hay vida cristiana, mis amados, sin la constante oración. No hay vida cristiana sin el fundamento de la palabra de Dios. Pero no solamente llenarnos de pensamientos y decir, yo ya estoy aprendiéndome versículos. Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya me lo aprendí. No. Realmente sabes, tú entiendes, tienes convicción de lo que significa el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús fue muy claro cuando decía, por ejemplo, hablando del buen samaritano, el final de este buen samaritano, Jesús está diciendo, ahora ve y haz lo mismo. Es una ordenanza, ¿eh? Eso no es, a ver, si tú quieres hazlo, no. Ve y haz lo mismo. Tienes que preguntarte cómo ha sido tu comunión con Dios. Si ha sido algo constante, si ha sido algo intermitente. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Nuestra comunión con Dios ha sido realmente constante? Esto es algo personal. Esto tiene que ser una introspección. Es decir, yo, Pedro, Juana, yo, Alberto, Armando, yo realmente, y esto repito, yo le estoy dando estos puntos porque le ruego, mi amado, que usted los anote y ore con propósito. Es importante que el cristiano ore con propósito y ore, escuche los versículos bíblicos, ore a la luz de la palabra de Dios. Enfócate en hacer lo que debes hacer a la luz de la palabra y créeme que tu vida cambia. No se trata, escucha, no se trata de decir, es que me falta mucho. Solamente acuérdate que hay un camino que ya transitaste hasta llegar aquí también. Y ya eso no te falta, ya eso se avanzó. Porque le digo, eso es una tendencia humana. Es que me falta mucho. No, acuérdate lo que ya avanzaste también. Entonces, número 3, perseverar en la oración, en la comunión con Dios y los unos con los otros. Número 4, que tan difícil y tan poco común ya se ha vuelto, vivir en santidad. Necesitamos, mis amados, entrar en oración delante de Dios y Señor, tú eres santo, yo no, yo soy santificado en ti. Ayúdame a caminar en santidad delante de ti, porque yo entiendo, Señor, por tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor, pero el Espíritu Santo está conmigo y en mí. El Espíritu es quien me santifica. Santifícanos en tu verdad, dice la palabra. Tu palabra es la verdad. Más claro en el agua. Repito, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La pregunta es, ¿estoy viviendo a la luz de la Escritura? ¿De dónde cree que va a salir esa santidad? ¿Que es algo mágico? Que usted va a decir, ahora soy santo. No, el Espíritu Santo en usted y con usted los conduce a la verdad. Y la verdad santifica, se santifica por medio de la verdad, de la renovación del entendimiento, de un cambio totalmente transformado, de una renovación de la mente, amado. Ahí
es donde realmente está el fundamento de esa santidad. Y son palabras de Cristo en oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Primera de Pedro 1:16, lo acabo de mencionar, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Padre es santo y no se espera absolutamente nada más, déjeme decirle, que una persona que esté en el proceso de santificación progresiva, caminando a la presencia de Dios, donde finalmente va a ser santo de manera gloriosa y final. Esa es la santificación final. Y déjeme decirle, la santidad no es opcional en la vida de un creyente. Por eso hay que examinar nuestra vida y preguntar si realmente estoy caminando en santidad. Y repito, no hay un gran misterio. Santidad, estoy caminando a la luz de la palabra de Dios. ¿Es realmente en mi vida el fundamento esencial de fe y práctica la palabra de Dios? Porque nos santificamos en su verdad. Ya esto no es echarse agua por arriba del lavamiento como hacían antiguamente los sacerdotes en el templo, que tenían que prepararse y cambiarse vestiduras. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, aquí hay que entender y hay que hacer un análisis de cuáles son mis hábitos, escuche, cuáles son mis motivaciones, mis palabras, mis pensamientos que yo estoy trayendo delante de Dios para decir, Señor, ayúdame en este proceso de santificación. Porque yo entiendo que yo en mi estado, yo como ser humano, con un cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo, ahí hay pensamiento, hay hábitos, hay emociones, mis amados, hay palabras que a veces emanan de mí que no son conforme a tu voluntad. Por eso yo te ruego, mi amado, Señor, ayúdame, santifícame en tu verdad, para que esos hábitos sean conforme a tu voluntad, alineados con tu palabra, para que esas palabras, mis amados, te glorifiquen a ti, para que mis pensamientos sean renovados, la renovación del entendimiento, para que entonces realmente yo pueda entender lo que significa la necesidad de purificación y alguien que es verdaderamente dando un fruto digno de arrepentimiento delante del Señor. Número 5, y este súper mega importante. Pasamos por necesidades, mis amados, muchas tribulaciones de todo tipo. En este mundo, créeme que es una plataforma de puras situaciones. Algo que tiene la vida en este mundo es que nunca es lineal. Aquí no hay nadie que dice, lo tengo de todo, no me falta nada, ni puede decir, es que ya yo lo alcancé todo. Pero hay un llamado, mis amados, que es muy claro y que realmente pierde nuestra perspectiva muchas veces de quién es Dios en medio de las situaciones. Se nos pierde la perspectiva del verdadero Dios bíblico, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Y eso es algo que es importante, porque en ningún sentido, y se lo he dicho muchas veces, las situaciones que llegan a nuestra vida son ni para cerrar nuestro corazón, ni siquiera el silencio, el aparente silencio de Dios. Me encanta decirse, se lo he dicho muchas veces, el aparente silencio de Dios no es ausencia de Dios. Dios está tratando con ese corazón impaciente. Esos son momentos de desierto, momentos de prueba. Pero recuerde que en el desierto Dios también está con usted. Eso no se le puede olvidar jamás. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Mi amado, todo lo demás, y no está hablando aquí de riqueza conforme a tu voluntad, a lo que tú quieres, a tus caprichos. No, está diciendo todo lo demás conforme a su carácter santo, a su perfección, conforme a su voluntad perfecta, os va a llegar por añadidura, bajo la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Santiago decía, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites y placeres. Alinearlo con la voluntad de Dios, una oración alineada con la voluntad de Dios, para que entonces yo pueda comprobar cuál es esa buena, perfecta voluntad de Dios que tiene para mí, que es agradable, así la palabra me lo dice, agradable y perfecta. Pero si yo no compruebo eso, mi amado, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿cómo lo compruebo? Pues a la luz de la palabra. Yo no vengo ante Dios en oración para que Dios haga mi voluntad. No, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo vengo ante Dios pidiéndole a Dios que revele la respuesta a algo que para mí es un misterio. Ese es el sentido de la oración. Señor, tú tienes respuesta para esto. Tú conoces pasado, presente y futuro. Tú eres el creador de todo, incluso de la línea de tiempo en la que estamos viviendo. Ya Dios vio la etapa de tribulación. O sea, ya todo está revelado ahí. Mire, lea su palabra, escudriñe la escritura. Ya todo está ahí. Dice a todo lo que esté por venir, mi amado, pero de la mano de Dios, aferrados a Dios, aferrados a su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto, ante cualquier situación, mi amado, que usted vaya a vivir, en lugar de lanzarse a hacer las cosas a su manera, yo le doy un consejo muy grande y una exhortación enorme. Primero, caiga de rodillas delante del Señor y póngase a orar. Y que en el proceso que usted vaya a vivir, en el proceso laboral, de salud, lo que sea que usted vaya a vivir, mi amado,
lo que hagamos, hacemos para el Señor. La palabra es clara cuando dice, no podamos decir vamos a hacer esto y aquello. No, si el Señor quiere, hagamos esto. Si el Señor quiere, haremos aquello. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios y sea en todo tiempo el nombre del Señor bendito. Por lo tanto, la quinta exhortación está en Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, ayúdame a mantener mi mirada en Cristo, ayúdame a mantener la mirada en las cosas de arriba, a tenerte a ti, a tener tu reino primeramente, tus principios, tu voluntad como primero en mi vida. Y yo entiendo que todas las demás cosas van a llegar por añadidura. Yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar. Dios premia, dice la palabra, galardona a aquella persona que se esfuerza, pero en el proceso espero en ti. Si ciertas cosas no se dan, Señor, gracias a ti sea tu voluntad. Y si ciertas cosas se permiten, Señor, gracias a ti, hágase tu voluntad. Eso es vivir con fe, aferrado a la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro, mis amados. Dios en primer lugar. Eso es vital en la vida de todo creyente. Por eso hay que preguntarse, usted tiene que preguntarse si hoy la prioridad de mi vida es el reino de Dios. Si la prioridad de mi vida es la justicia de Dios. O sencillamente si yo estoy anteponiendo mis propias intenciones y lo que yo sencillamente tengo como mis preocupaciones. Entiendo y muchas veces justificamos diciendo es que yo soy un ser humano y padezco. Todos somos seres humanos aquí y todos padecemos. Pero hay algo que es inmutable, es el Dios eterno. Dios es el único que está antes, durante y después de la prueba. Y cuando yo tengo conciencia de eso, entonces yo voy a alinear mi pensamiento y decir, ok, esto está pasando, pero Dios es fiel. Pero, donde pongo el pero, recuerde, siempre importa. Pero mi Dios es suficiente, Cristo es suficiente. Y eso va a cambiar completamente mi perspectiva de la vida. Número 6, uno que tanto nos causa tanta dificultad. Perdón y reconciliación. Señor, ayúdame, Señor, a desarrollar ese corazón perdonador. Pero ahí tiene que haber mucho amor también para perdonar. Ahora, hay que entender algo. Muchas personas han confundido el perdón con el olvido. Perdonar no es olvidar. ¿Entiendes eso? Perdonar es tener la capacidad incluso de poder relacionarse con alguien a pesar de lo que ha hecho. Y el perdón nos libera a nosotros de la carga. El perdón no se trata de que la otra persona diga que yo te libero. No. Tú te estás liberando con tu perdón, al entregar el perdón o al pedir el perdón. La liberación está aquí. Y Dios nos manda a perdonar. Si no perdonan a los demás vuestras ofensas, vuestros padres no perdonarán las suyas. Y el cristiano tiene a un Cristo muriendo en la cruz del Calvario y perdonándonos. O sea, nos está perdonando por medio de su muerte. ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros? Sí, hay situaciones difíciles. Tenemos momentos que nos podemos apartar. Momentos en los que estamos muy molestos. Pero automáticamente llega a un punto en el que si usted se da cuenta que no hay reconciliación todavía, entonces usted tome la iniciativa. No se trata ya de quién tiene la razón. Se trata de estar bien en delante de Dios, en comunión con Dios. Venga delante de la persona y aunque a usted le resulte difícil, comienza a practicar ese misterio, porque es un misterio. Decir, ¿sabes qué? Vengo delante de ti y ¿sabes qué? Si en algo te afecté, perdóname. Escúchame, fuera toda arrogancia, fuera todo orgullo, fuera toda altivez, fuera todo me hicieron. Si está en mí buscar esa reconciliación, acérquese. Y diga, ¿sabes qué? Si en algo te afecté, perdóname. Porque le voy a decir, cuando la situación del perdón se propicia desde nosotros, es impresionante lo que sucede. Impresionante. Nos acercamos y decimos, ¿sabes qué? Sabemos que no hemos hecho, que no propiciamos eso. Pero cuando nos acercamos a la persona y decimos, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y te ruego que me perdones si en algo te ofendí. ¿Sabes qué? Es como un despertar de luz dentro de la persona. La persona se vira y te dice, no, es que yo entiendo que te ofendí, perdóname a mí ahora. O sea, esa persona usted no puede dar cuenta por ellas. Pero en tanto a nosotros dependa, estar en bien con todos. Por eso, perdón y reconciliación. No olvidando, sino esa capacidad mediante la reconciliación de poder tener incluso un trato con alguien a pesar de lo que hizo. Eso, mi amado, eso es ser un hijo de Dios. Porque Jesucristo está tratando con nosotros a pesar de lo que le hicimos. Porque esos clavos que fueron puestos en la cruz del Calvario fueron fraguados con su pecado y con el mío. ¿Entiendes eso? Cuando agarraron un martillo y clavos y se lo clavaron y esos clavos son su pecado y el mío. No fue el sistema religioso, fue su pecado y el mío. Por eso tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y estamos hablando del Santo Hijo de Dios, que nos perdonó a pesar de ti, a pesar de mí. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe por qué está diciendo como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo?
está cerrando el versículo de Efesios 4:32 con un golpe pero contundente. Nos está diciendo claramente, a ver, si esto fue lo que hizo Dios entregando a su propio hijo, tú no eres nadie para no hacerlo. Y si no perdonas, Dios no va a perdonar tus ofensas. Entonces hay que entender desde ahora, preguntando, Señor, ¿hay algo en mí que sea una carga que en realidad no esté reflejando el corazón de Cristo en mí, este evangelio de Jesucristo en mí? Hay cargas de rencor, hay cargas de odio, hay cargas de resentimiento, hay algo que está trayendo a mi vida tristeza, que esté secando mi alma por dentro, Señor, que sea un impedimento en la comunión contigo. Hay algo en mí, Señor, que yo soy incapaz de ver, que yo estoy cerrado a que eso se revele y sea restaurado realmente. Señor, ayúdame, porque yo quiero caminar bien delante de ti. Ayúdame porque yo no quiero que hayan impedimentos delante de ti. Y si eso se trata de que yo no estoy perdonando, que no soy capaz de reconciliar, a pesar de la vergüenza que yo pueda tener, Señor, que pueda atravesar, solo muéstrame, Señor, y yo lo voy a hacer. Porque eso es vida cristiana. A pesar de mí, yo lo voy a hacer. A pesar de mí, yo voy a caminar contigo. Porque yo decidí, mi amado, en algún momento tomar mis manos, y Jesús lo dijo, pongan las manos en el arado, pongan sobre sí, tomen su cruz y síganme. Y si yo decidí hacer eso, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Por eso, mi amado, el perdón comienza inicialmente con Dios, porque el pecado es primariamente contra Él. Pero después, mis amados, el misterio, este ministerio o misterio de la reconciliación, vaya y restaure. Pase la vergüenza. Pase la vergüenza. Y muchas grandes, buenas relaciones han comenzado muchas veces por roces, momentos difíciles al inicio. Entonces yo te pido, por favor, usted no tome el perdón como algo secundario. Créame que es una atadura tremenda que lo va a afectar a usted y a la otra persona. Mientras esa situación no se resuelva, lo que va a pasar es que la otra persona desde su intimidad y usted desde la suya van a estar constantemente pecando en su mente y en su corazón, hablando y pensando cosas mal con respecto a esa persona. Límpiese para que puedan demostrar que son verdaderamente hijos de su Padre. Amén, porque es la demostración de que son verdaderos hijos de Dios. Entonces hay que entender eso. ¿Tengo algún pendiente? ¿Tengo algún perdón pendiente en mi vida? Tráigalo inicialmente en oración delante de Dios. Y segundo, acérquese a la persona que tenga que ser. Acérquese a la persona que tenga que hacer. E incluso los pensamientos que están surcando mi mente. Incluso Jesucristo lo llevó a un nivel superior. Si miras a una mujer para codiciarla, adulteras en tu corazón. Si llamas fato a algo, ya lo estás, es como si lo estuvieras desviviendo. O sea, lo llevó a un nivel superior porque sabe que todo no se queda en el pensamiento. Se maquina en el corazón. Por eso dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Los homicidios, o sea, lo llevó a un extremo. Que dice, ¿cómo es posible? Es que ya lo estás haciendo en tu corazón. Lo que estás pensando y ese pensamiento recurrente que está aquí, ya lo estás haciendo. Y son palabras del propio Jesucristo. Entonces yo no puedo decir, y si esto y aquello, no, todo lo que pueda entorpecer, enturbiar mi comunión con Dios tiene que salir de mi vida, tiene que salir de mi vida. Y si depende de mí algo, yo lo voy a hacer rápido, no lo voy a tomar como opcional, lo voy a hacer sencillamente rápido. Y déjame decirle que esto del perdón y la reconciliación, y se lo digo en lo personal, se vuelve una práctica. Se vuelve un punto automático. Cuando usted comienza a practicarlo, ya no deja pasar el tiempo. Ya no da lugar a que el enemigo está ahí presionando su mente, diciéndole, porque sí te hizo aquello. No, rápidamente usted da un paso al frente, haya tenido la culpa o no, y trata de conversar con la persona, trata de restaurarlo en lo que usted dependa. Ahora, si después de haberlo hecho, la otra persona no reacciona y sigue en su actitud, ya se trata de que tu corazón delante de Dios fue limpio. Señor, yo con integridad mi corazón ya lo hice, la otra persona no reacciona, yo voy a seguir orando por ella, Señor, trata con su vida. Pero yo delante de ti, yo di el paso al frente, Señor, como es tu voluntad que se haga. Como es su voluntad que se haga. Por lo tanto, esto no es de pensar, esto es de actuar. El perdón no se trata de pensar, se trata de actuar. Si Dios me dice, a ver, si tú no perdonas al otro, yo no te perdono a ti. Ya desde ahí yo digo, no, ya, se acabó. Ya esto es el motivo suficiente, olvídese, para ni pensar si perdono o no, sino para dar el paso y perdonar. Entonces, repito, perdón y reconciliación, Efesios 4:32. Otro, número 7, amar con sinceridad y verdad. Amar con sinceridad y verdad. Pero el amor de Dios, mis amados, es algo práctico. No es un pensamiento platónico dando vueltas por el universo. No es algo subjetivo en la mente humana. El amor de Dios, mis amados, es un amor práctico, manifestado en su plenitud en Cristo. ¿Acaso no dijo Dios que haría y no hizo?
¿Acaso el Señor no hará? El Señor no miente ni se arrepiente. Y el Señor nos está llamando a amar con sinceridad. Un amor práctico, verdadero, genuino, sin fingimiento. De manera verdadera, de manera real. Con un fundamento totalmente bíblico. Porque amar por medio de la verdad, mi amado, es poner en práctica en mi vida, y eso es de inicio, los fundamentos de la palabra de Dios y reflejarlos a través de mí en un testimonio en la vida de los demás. Ahí la gente va a entender que lo que se está manifestando por medio de mí, en realidad es el amor de Dios. No lo que yo concebía como amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sea vuestro amor sin fingimiento, dice el Señor. El amor genuino es una marca en el creyente. Por eso un creyente que parece que ama y después anda en hipocresía, no. No pueden converger el amor y la hipocresía juntos. Porque el amor es genuino, es verdadero. 1 Corintios 13. No busca lo suyo, no se envanece, se goza de la justicia, de la verdad. Entonces no puede ser con fingimiento. Ahora, la pregunta es, ¿acaso mi amor por los demás, en especial por mis hermanos en la fe en Cristo, por los perdidos, es realmente auténtico o está condicionado? ¿Estoy yo buscando que me vean? ¿Hago cualquier cosa a la vista pública? Celular, miren lo que estoy haciendo, chac, mira qué foto, y al Facebook. ¿Eso? No. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y viceversa. No, mi amado. No. Incluso eso es para la gloria de Dios. Y hoy, desafortunadamente, eso se está ventilando. El que todo lo que hacemos queremos tener un registro y subirlo para que nos vean ahí lo que estamos haciendo. Qué bueno es porque estamos evangelizando, porque estamos haciendo ciertas obras, porque estamos haciendo ciertas cosas en las congregaciones. Podemos transmitir un mensaje, pero estarte dando vanagloria, no, si Dios es el que tiene que ser glorificado. Y Dios no es glorificado por medio de eso. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás reflejando verdaderamente? Entonces, si algo hay pendiente aquí, hay que preguntarse si nuestro amor realmente por los perdidos es auténtico y si en realidad nosotros lo estamos condicionando o no. ¿Por qué estamos sirviendo? Si es algo condicionado, ¿porque es que yo quiero que me vean? ¿O porque yo quiero realmente que la gente vea a Cristo en mí? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces aquí, número 7, amar con sinceridad y verdad. Señor, enséñame por tu palabra, si a mí no me ha sido revelado todavía, lo que significa amar con sinceridad y verdad. Porque entiendo, Señor, que en tu esencia tú eres amor, pero amor ágape, amor verdadero. Un amor que no depende de lo que se te dé, porque no hay nada suficiente que te podamos dar. No, Señor, un amor que sencillamente emana de ti, Señor, de manera automática, voluntaria. Por eso ese amor que emana de nosotros debe ser el amor de Dios de manera voluntaria. No por lo que nos dan, no por lo que hacemos, sino porque parte realmente de algo genuino de nosotros. Repito, amar con sinceridad y verdad, 1 de Juan 4:7. Número 8, priorizar la palabra de Dios. Ya es hora de dejar la flojera de leer la palabra de Dios, de la flojera de pasar tiempo con la palabra de Dios. Está bien, entran al ente bíblico, gloria sea al Señor, hablamos de la palabra, les explico contextos bíblicos, pero tiene que primar mi tiempo devocional personal con la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. Eso yo no lo puedo sustituir. El ente bíblico no puede sustituir eso. Ese es el tiempo personal de comunión con Dios. Aquí estamos haciendo para la gloria del Señor una comunidad. Se está levantando una comunidad preciosa, mi amado. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Pero hay que entenderte a mí que fuera de ella hay una vida que tiene que vivirse en testimonio y en comunión constante con Dios. Y ahí es donde está verdaderamente lo que significa ser íntegros. Ser íntegros y ser honrados o honestos son cosas diferentes. Usted puede ser honrado y honesto, pero no íntegro. Porque la integridad, déjeme decirle, se va a manifestar aun cuando la gente usted no lo está viendo. Por eso, si está aquí diciendo gloria a Dios y poniendo todos estos comentarios hermosos, cuando usted salga del live, siga manteniéndose en esa postura. Y siga actuando bajo esa postura, porque eso ya va a ser integridad. Porque ya yo no te veo, ya no estamos interactuando, ya no estás escuchando lo que te estoy diciendo, pero sigues caminando en la verdad. Por lo tanto, es importante priorizar la palabra de Dios. Punto número 8. Señor, ayúdame a priorizar tu palabra en mi vida. Salmo 119, 105. El muy conocido, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
¿Es lámpara tu vida realmente? ¿Tu camino está siendo iluminado por la palabra de Dios? ¿O sencillamente hay una oscuridad que no sabes qué hay delante de ti? Porque déjame decirle que el que camina en la palabra de Dios, ya le fue revelada la palabra de Dios, ya conoce todo el contexto de la palabra de Dios y sabe hacia dónde va. No está viendo cada piedrita del camino, no lo necesita ver, pero sabe que hay un camino en Cristo y lo está transitando. Jamás Dios le ha revelado a ningún siervo suyo, ni a José, ni a Noé cómo iba a ser el diluvio, a Moisés tampoco. Le hace un llamado, pero no le dice cómo va a ser el camino. Sabe que el final siempre es bueno. Porque el propósito en Dios siempre es bueno. Pero nuestra necesidad es priorizar vivir a la luz de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Sin la guía de la palabra de Dios, nuestros pasos son inciertos. Nuestro camino no puede ser derecho. No se va a alinear con su voluntad, que es la palabra de Dios. Vamos a andar en zigzag. Mire, de un lado a otro. En ocasiones, como decía el apóstol Santiago, movido de un lado a otro con todo tipo de viento de doctrina. ¿Y qué es lo único que le va a evitar? El conocimiento de la palabra de Dios. Esa flojera que nos da de pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, escudriñando la Escritura, no puede ser superior a la posibilidad de caer en el error. No puede caerse en eso. Aquí, ¿acaso es la palabra mi dirección diaria? ¿O es sencillamente un recurso ocasional? Porque déjame decirle que la comunión con Dios o la poca relación que se pueda tener con Dios, porque comunión ya es intimidad, pero relación es mi posición delante de Dios, que es dado en Cristo. Para muchas personas déjame decirle que es como el paracletos, el ayudador, pero en momentos específicos. Tengo un problema, te estoy orando. Necesito, te oro. O sea, tienen que buscar excusas, motivos para orarle a Dios. No busque excusas, ya las dio. Cristo murió por usted. Ya Dios dio todos los motivos. Usted es sostenido totalmente por Él. Nuestra vida se sostiene, la creación se sostiene por Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ya hay más que suficientes motivos. Y cuando usted mira la cruz del Calvario, hay más de 1000 razones para amar a Cristo. Por lo tanto, pregúntese, Señor, ¿acaso yo me he equivocado tanto que te estoy viendo, Señor, tu palabra como algo diario o como un recurso ocasional? Repito, punto número 8. Ore para que la palabra de Dios priorice, sea una prioridad en su vida. Sea una prioridad en su vida. Señor, dame el hambre de tu palabra. Señor, dame esa hambre. Pero esa hambre comienza abriéndola, No es un deseo mágico. Esa hambre comienza abriendo la Escritura. Ábrala. Ábrala. Comience un poquito. Después va a empezar a aumentar. Comience un poquito más. Exhórtese, entre a estos lives. Lo voy a seguir exhortando a que más y más y más y más y más, al punto de que sus pensamientos comienzan a ser renovados. Hay una renovación de vuestro entendimiento y va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Porque para eso está el maestro bíblico, para seguirlo impulsando a que sea más y más y más de Cristo en usted. Un maestro conforme a la palabra lo va a impulsar a ser más como Cristo, más y más y más y más. Porque él mismo ha entendido, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque ha entendido que ese es el camino, que ese es el sentido y que no hay otro camino, verdad y vida sino Jesucristo. Y que nadie llega al Padre sino por Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Número 9. Cumplir el mandato de Jesús. Mateo 28, 19. El evangelismo. Señor, yo estoy aquí con un propósito. El día, Señor, que tú me llegaste a mi vida, por tu gracia, por tu misericordia, no me sacaste de aquí, no me llevaste a tu presencia. No me llevaste. Estoy aquí con un propósito, glorificar tu nombre, compartir las buenas nuevas, decirle a la gente que tú eres real, que eres el Dios verdadero y que quieres entrar en contacto con ellos, en comunión con ellos, Señor, y que tú quieres salvarlos y que has sido muy paciente para con ellos. Que todo aquel que se arrepiente de pecados y cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, va a ser salvo. O sea, para compartir el mensaje del Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el contexto sigue diciendo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Un verdadero creyente, mi amado, déjame decirle que no va a guardar la salvación para sí mismo. Al contrario, ha entendido el tesoro que tiene y quiere que sepa la gente lo valioso que es. Quieren que sepa lo valioso que es. Entonces, este año, ahora, comenzando desde ya, pregúntese, Señor, ¿acaso yo he compartido el Evangelio? ¿Lo he estado haciendo activamente o no lo he hecho en lo absoluto? ¿He estado yo, Señor, tratando de guiar, poniendo la mirada a otros hacia ti? ¿O yo me he vuelto indiferente? Me he vuelto un creyente dominguero.
Alguien que se siente en un palco en una iglesia, en ocasiones se abre la Biblia, en ocasiones no, me quedo con todo lo que me dicen. O yo realmente, Señor, estoy respondiendo coherentemente con el llamado. Señor, dime si yo lo estoy haciendo. Entonces, es importante tener todo esto muy claro. Tener todo esto muy claro. Porque evangelizar no es opcional. No se puede seguir tomando como algo opcional. Entiéndase eso. Es una ordenanza directa de Jesucristo. El evangelismo. Muy pocos hay bajo el nuevo pacto. Muy pocas ordenanzas bajo el nuevo pacto. Bautismo en agua, la cena del Señor, o sea, los sacramentos. Aquí, la ordenanza Mateo 28, 19. Son muy pocos. El ofrendar en la iglesia para la obra de Dios, 2 Corintios 9, 7. Son muy pocos, mis amados. Pero en realidad hay que entender algo. Que yo no puedo ser indiferente a la ordenanza, a lo que Cristo me está diciendo. Entonces, número 9, cumplimiento del mandato de Jesús, que es evangelizar. Me refiero a Mateo 28, 19. Señor, yo quiero compartirles a otras personas de ti. Esa es la esencia de tu oración en este sentido. Quiero compartirle a los demás de ti. Quiero mostrarles, Señor, que sí hay esperanza, que en medio de un mundo caído hay esperanza. Y número 10, perseverar hasta el fin. Mateo 24, 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se abre un nuevo año y también es un llamado a la constancia, a permanecer en Cristo. En Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Por medio del Espíritu Santo, mis amados, en nosotros y con nosotros, a través de una vida en obediencia a la palabra de Dios, aferrados a la palabra de Dios. Todos estos aspectos se viven a la luz de la palabra de Dios. No es algo por tus propias fuerzas. Si se da cuenta, es una rogativa de oración, de petición a Dios para que en realidad sea su palabra transformando nuestra vida, transformando nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos guíe a caminar bajo su voluntad, que es su palabra revelada. Todo esto se resume en vivir una vida a la luz de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿estoy siendo constante? Aquellos que son verdaderamente santificados, mis amados, van a caminar en la verdad. Van a perseverar en la verdad. Esa es la llamada perseverancia del santo. Va a prevalecer. A pesar de los problemas, las circunstancias, las dificultades, va a prevalecer. Y no basta con pensar, con decir, es que voy a hacer ciertas cosas bien. No, mi amado. Se trata de permanecer fieles a Cristo. Pase lo que pase, hasta el último día. Se trata de eso realmente. Entonces, esta es una oportunidad muy divina, mi amado, de hacer una introspectiva, de tener un análisis muy personal, de traer todo esto en oración delante del Señor y entender que cada decisión, que cada pensamiento, cada acción que reflejemos realmente tiene una perspectiva, tiene consecuencias, está siendo visto por el Señor y ya lo hemos hablado muchísimas veces. Y en realidad tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento, un fruto que manifieste la presencia del Cristo bíblico en nosotros, porque el cristianismo es Cristo en nosotros. Por lo tanto, oremos al Señor por todo esto, obedezcamos al mandato de Jesucristo, lo cual es ineludible, no es opcional, es un mandato de Dios para nuestra vida. Y recordemos, mis amados, que Maranata, el Señor viene pronto. O ya sea que partamos de este mundo, ya sea que Él venga antes, mis amados, pero la certeza es que Jesucristo viene pronto. Y que debemos estar expectantes como esas vírgenes con la lámpara llena de aceite. Así que se está asomando un nuevo año, pero usted es el mismo Hijo de Dios, usted es la misma hija de Dios, Cristo sigue siendo el mismo, el único Dios verdadero es el mismo, no cambia, no miente, no se arrepiente, es fiel, es suficiente, mis amados. Y que recuerde, cada día que pasemos en este mundo, cada día es un día menos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando eso suceda, que nos halle, mire, expectantes, viviendo en santidad, viviendo en amor, en obediencia a la luz de la palabra de Dios. Y recuerde lo siguiente, pase, lo que esté por venir, mis amados, los que estamos en Cristo, no tendremos jamás temor de malas noticias, porque entendemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. El mundo puede hacer presión, pero que no se nos olvide, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Paz, gracia y misericordia a Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.